Que el Señor bendiga nuestras vidas, hermanos. Es un gusto verles esta hermosa noche, porque tenemos vida. Dios nos ha prestado esa vida. Mira, hay países donde en este preciso momento andan ocultándose. ¿Por qué? Porque hay guerra, porque hay persecución. Hay en otros lugares donde hay escasez de agua, hay escasez de alimento, y gloria sean dadas a Dios. Y creo que nosotros hemos comido bien y hasta de más, ¿sí? ¿Por qué? Provisión de Dios, misericordia de Dios. Eso es motivo para estar alegres con nuestro Señor. No porque nos alegramos de lo que otros están pasando y nosotros no. No. Hay mucho por qué agradecer a nuestro Dios, ¿sí? Vamos a estudiar en Evangelio de Mateo, capítulo 24. Leeremos el verso 45 en adelante. Repito, Mateo, capítulo 24, versículo 45 en adelante. Glorias sean dadas al Señor. Dice la palabra de Dios así: un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Mi Dios y Padre Celestial, pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, guiándonos, oh Dios, dirigiéndonos. Y Señor, yo te estoy muy agradecido por tus bendiciones, tus privilegios en nuestros corazones, Señor. ¿Cómo podemos disfrutar el alegrarnos, el honrarte, el adorarte, mi Dios, el ser parte de ti, oh Dios? Ministranos, Señor, fortalécenos, guíanos, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Que sea tu Espíritu Santo siempre obrando y ministrando, Señor, dirigiendo nuestros corazones. Bajo la luz, Señor, de las Escrituras, nosotros caminemos, mi Dios, y tengamos esa bendición, Señor, oh Dios, de tu guía. Amén. Pues, el siervo sensato y el siervo insensato. Pasa una cosa en el ser humano, cuando se llega a acomodar, se llega tal vez a adaptar a cierto tipo de trabajo o responsabilidades, que de repente ya no hace la misma eficiencia que cuando comenzó. Tal vez al inicio fue alguien que mostró mucho empeño, tal vez fue alguien que trabajó para quedarse en una plaza. Yo me recuerdo cuando eso era conmigo y estaba buscando que me dieran una plaza, y pues habíamos varios, los que entrábamos éramos muchos, con el deseo de quedar en una buena empresa, y todos, claro, todos muy trabajadores, pero veíamos que los que ya estaban trabajando no eran igual que nosotros. Estaban bien acomodados, estaban ya como tenían su plaza, ya estaban bien tranquilos. Es más, o sea, la carga como que más la llevábamos nosotros, y había hasta cierto punto explotación, porque sí nos hacían trabajar hasta de más horas, y los que ya tenían sus plazas estaban bien. Y pues como era el momento de que nosotros estábamos por
prueba, pues teníamos que aceptar, claro está. Pero yo me acuerdo que estando en ese lugar, yo debía honrar a Dios. Amén. Y honrar a Dios quiere decir que aunque me hayan dado ya una plaza, yo voy a seguir siendo eficiente porque mi trabajo es para Dios. Entonces, cuando la palabra nos dice, lo que hagan, háganlo como para el Señor. Al inicio no me gustaba eso, yo le decía a mi papá, es que mire, qué injusto, es que mire, y me dicen, pero si tú estás ahí porque estás trabajando por un salario, es lógico, tienes que, por ese salario, trabajar y obedecer. Podemos ver dos tipos de personas, una responsable y otra irresponsable. En la vida cristiana, en el diario caminar, debemos de mantenernos como cuando aceptamos a Cristo. ¿Se acuerdan cuando aceptamos a Cristo? ¿Cómo era nuestra comunión con Dios, nuestra intimidad? ¿Cómo era esa ansia, ese deseo de estarle buscando, de congregarnos? Yo me acuerdo muy bien que cuando comienzo a ir a la congregación, nadie me decía, vas a ir a la iglesia. ¿Por qué no vas a la iglesia? Iba porque tenía hambre, tenía deseo. Y había unas hermanitas que predicaban, había una hermanita bien canosa, el pelo, se llamaba Azucena, creo, no sé si está vivo, yo creo que, bueno, ya era bien anciana para ese entonces. Y aunque predicara esa ancianita, yo sentía como que era un gran predicador el que estaba compartiendo la palabra. Pero ¿por qué usted cree que yo estaba así? Porque para mí todo era nuevo en la palabra de Dios. Para mí todo era eso de descubrir, eso de saber algo nuevo, y me llenaba mi corazón porque era ese deseo. Y cuando decían oren en sus casas, bien me acuerdo yo que en la cama, en las noches, yo hablaba con Dios. Te estoy hablando de que era un joven de 14 años, cuando en mi cama, ya acostado, oraba a Dios y hablaba con Dios. ¿Sabes qué lindo es eso? Porque Dios lo ve. Y cuando Dios ve un corazón que está como dispuesto, no porque voy a la iglesia y solo oro en la iglesia, sino porque deseo, Dios empieza a poner la mirada sobre la persona y dice, bueno, este quiere trabajar conmigo, así es que lo utilizaré. Hoy hay tanta distracción que creo yo, así se lo digo. Si yo estuviera en este tiempo como joven, tuviera también esa trampa de parte de Satanás, tuviera tal vez ese estorbo, ese tropiezo que muchos jóvenes tienen hoy en día. Tal vez para mi tiempo era la televisión nada más, pero hoy el internet, hoy lo que es el celular, ha atrapado a grandes, niños y jóvenes, adultos, porque yo no voy a decir que solo los jóvenes y los niños, he visto hasta ancianos bien metidos en lo que es el celular. O sea que esto, hermanos, ha venido a mermar, ha venido a bajar lo que es esa comunión, ese dar el 100% como un siervo de Dios por una comodidad, por una cosa en la cual el ser humano se llega a quedar bien cómodo. Ya no quiere buscar a Dios con aquella pasión, aquel deseo. Hermanos, yo invito a algo, que empecemos a clamar, porque en este lugar
porque en esta congregación, porque aquí en iglesia haya ese deseo y esa hambre, esa pasión por buscar a Dios. Que el Espíritu Santo se mueva y abra aquí una fuente de agua viva de la presencia de Dios. Que muchos vengan y sean atraídos a beber del agua de Cristo Jesús. Tenemos que orar por eso. Señor, no quiero ser el único. Quiero que este lugar sea, Señor, un lugar, Señor, donde puedan encontrar paz, donde puedan encontrar gozo, donde puedan encontrar descanso, donde puedan encontrar esa felicidad, esa comunión contigo, así como en sus casas, claro está. Pero ese debe de ser nuestro anhelo de parte de los que estamos buscando de Dios. La palabra nos dice de un siervo sensato, y dice aquí, un siervo fiel. ¿Qué es un siervo fiel? Alguien leal, alguien en quien puedan confiar en él. Un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Note esto. Tal vez pensáramos que este verso se aplica solamente a un pastor o líder, pero no es así. Esto se refiere a todo y cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Pero por qué, hermano? Porque usted viene a ser esa sierva, ese siervo que está en su caso y es quien puede alimentar de la palabra. A través del testimonio, su familia va a alcanzar bendición. Fulano va a la iglesia, él no es como nosotros, pero hay que aprender. Muchos tal vez no vayan, no se congreguen, pero ahí es donde nosotros debemos de entrar siendo ese siervo fiel delante de Dios, llevando ese testimonio con nuestra forma de vivir, de actuar y de hablar, sobre todo, las Sagradas Escrituras. Siempre que haya que, en nuestra conversación, palabra de Dios. Eso va a alimentar, va a ayudar. El siervo sensato no solamente es un buen siervo, sino que ayuda a los demás, sino que alimenta a los demás. Y al alimentar a los demás, esa es una gran bendición. ¿Por qué? Porque no solamente él es un buen siervo, sino que también ayuda a los demás. El verso 46 nos dice: si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Qué bonito es cuando nos dan regalos y cuando nos premian, nos han recompensado por algo y nos dicen: mira, hiciste un buen trabajo, hiciste esto y lo hiciste correcto, ahí va, este es para ti, esto es para ti. Nos sentimos gozosos, ¿sí? Pero qué bonito es cuando tú y yo trabajamos y tal vez no vemos que nos den algo, pero nuestra recompensa sí nos va a dar Dios en el reino de los cielos. Porque no vamos a trabajar para que nos agradezcan aquí en la tierra, porque olvídate de eso. Muchas veces las personas ni te van a agradecer si tú les ayudas en algo o eres bien con alguien. Sí, no digo que todas, pero algunas ni te van a dar las gracias. Pero no lo vamos a hacer porque nos den las gracias. No lo vamos a hacer porque nos ayuden. Esto yo lo aprendí, hermanos, porque antes yo no lo miraba así. Me acuerdo de una ocasión que fui a trabajar donde yo me congregaba. Estaba empezando yo en el Evangelio. Pero me acuerdo que ayudé a arreglar una cosa. Y yo vi que fuimos dos, estuvimos trabajando y quizás nadie lo supo. Yo dije, bueno, ¿por qué? Ni siquiera gracias nos dieron. Y me molesté. Porque dije, ¿por qué son así? O sea, a veces en otros lugares reconocen lo que hacen y aquí no dicen nada.
Pero yo no entendí en ese entonces que muchas veces vas a tener que trabajar así como Jesucristo, sin interés, desinteresadamente, no esperando que te vayan a pagar bien, pero cuando lo haces, lo vas a hacer por amor, por fidelidad a Dios. Y cuando eso es así, mis amados hermanos, Dios recompensa. Aquí quizás nadie lo sepa, aquí quizás nadie te vea, aquí quizás ni te lo agradezcan, aquí tal vez la gente ni se acuerde de ti, pero hay alguien que sí lo ve, y es Dios. Y aunque Él lo vea y sea para Dios, nosotros no lo debemos hacer solo porque a ver qué Dios me va a dar allá. No, lo vamos a hacer por amor. Cuando eso es así, cuando uno trabaja haciendo algo así, es menos cansado, se hace con más gusto, porque se hace con ese deseo de colaborar desinteresadamente, se hace con un corazón genuino. Bien, la palabra también dice el verso 47, les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Al ver Dios cómo nosotros podamos trabajar, Dios nos dará más responsabilidad. Dios levanta a alguien que quizás para muchos es un desconocido. Si a él le place, Él levanta a quien Él quiere y lo hace conocer. A David le dijo: te haré un hombre que tenga renombre. ¿Quién no ha oído del rey David? Todos, mire, aún por el arte de la gente que quizás no fue cristiana, evangélica, seguidora de Cristo, pero en el arte esculpió una estatua. Y aunque no tenía foto, ¿verdad? Se la inventó, pero él dijo: este es David. Los que han estudiado el arte en otras partes del mundo dicen: el rey David. ¿Quién es el famoso rey David? ¿Y quién es? Todos que no han oído del rey David. Pero ese es cumplimiento de parte de Dios. Y sobre todo, se hizo famoso porque se oye: de la descendencia del rey David vino el rey de reyes, amén, Jesucristo. Entonces Dios levanta a quien Él le place. Mateo capítulo 8, leamos el verso 10 al 12. Debemos de entender que la fe y la recompensa en creer es grande. Por creer, por tener fe y creer, hay una gran recompensa. Y aquí lo vemos en esta porción. Mateo 8, 10 al 12 nos habla la palabra de Dios así. Dice: al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad. Oiga la expresión: no he visto una fe como esta en todo Israel. Porque quien estaba creyendo en Cristo Jesús, en el poder de Él, que no era necesario que pusiera las manos sobre aquel enfermo, sino que con solo que diera la orden se haría, porque Él es dueño y Señor de la vida. Era un romano el que estaba diciendo eso. No era ni siquiera un israelita que había crecido con la palabra de Dios, era un romano, un gentil, como conocían muchos. Verso 11 dice: y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente. Ahí estamos nosotros, hermanos. Y se sentarán con Abraham, oiga qué hermoso, Isaac y Jacob en las fiestas del reino del cielo. ¿Cuántos esperamos ese momento? Pero muchos israelitas
Para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Qué duro eso, ¿no? Podemos ver acá la recompensa por creer, ser fiel, por estar seguro a quién servimos. También leamos Mateo capítulo 25, verso 29 al 30. Mire, Dios nos capacita a todos nosotros con dones. Dios nos capacita a todos nosotros con habilidades, inteligencias, con aptitudes, muchas cosas especiales. Lo inteligente usámoslo para lo bueno. Amén. Las habilidades que tengamos, utilicémoslo para lo bueno. Aquí la palabra nos dice hacer un buen uso de los dones y responsabilidades. Dios también recompensa. Mateo 25 nos dice el verso 29: a los que usen bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, este 30, sí. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Hay una gran bendición cuando tenemos habilidades, dones que Dios nos ha dado, pero si no los utilizamos, si no trabajamos con eso, también entregaremos cuentas. Y si hacemos mal uso, también entregaremos cuentas de haber hecho mal uso de esos dones y habilidades. Hay que trabajarlos y ponerlos al servicio de Dios. Mire lo que dice el verso 48. Pero ¿qué tal? Estamos en el Mateo 24, 48. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo? Es insensato y piensa, mi amo no regresará por un tiempo. La palabra insensato es como aquella persona que no piensa bien, no es sensata, no trata de hacer las cosas correctas, sino que hace las cosas incorrectas para su conveniencia, para su egoísmo, para su propio ser, pero no para el bien de los demás. Y miren lo que dice aquí. ¿Qué tal si dice este hombre y piensa, mi amo no regresará por un tiempo? Es como aquel que, bueno, ahorita no está aquí el jefe, nadie me ve, tranquilo, vamos a agarrarla tranquilo. Pero hoy es bien complicado porque muchas empresas tienen cámaras, de ahí le están viendo. Cuando abre la boca, se le queda bien, saluda. Sí, entonces, ahora están así. Pero ¿qué dice aquí? Dice, mi árbol no regresará por un tiempo, dice, verso 49, y comienza a golpear a los otros sirvientes, o sea, a maltratarlos, pues, a parrandear y emborracharse. Como quien dice, imagínense un pastor diciendo, bueno, todavía Cristo no viene y no trabaja bien, no está haciendo, lejos de eso maltrata, no está ayudando a que crezca la iglesia en su vida espiritual, no les dice que se preparen. Es bien tremendo, hermano. Miren, esto es bien delicado para los que son pastores, porque mucho recae en nuestra responsabilidad en estar alertando al pueblo de Dios. Cristo viene, preparémonos, busquemos de Dios, ayunemos, oremos, congreguémonos. Y si no es el pastor, ¿quién es el que va a estar allí insistiendo? Tiene que ser el pastor, el líder. Pero ¿qué tal si no hagamos fiesta? No, tranquilo, ve el pecado, no advierte del pecado. ¿Cómo va a estar el pueblo? Distraído. El momento en que Cristo venga, eso va a ser triste.
Va a ser muy triste. Y aquí dice, verso 50, el amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar en los hipócritas. Cuando nosotros leemos eso, cuando yo leí eso, pero yo no entiendo, decía, ¿cómo es que lo va a cortar en pedazos? Lo va a desmembrar así, va a mandar con una espada a cortarlo y qué. A esto no es lo que se refiere. Cuando dice cortar en pedazos, se refiere a que este hombre tenía a cargo toda la casa, ¿sí o no? Tenía todo el control de la casa, de los bienes. Pero al ser un mal administrador, un mal sirviente, un mal mayordomo, lo que va a hacer es quitarle todo lo que estábamos viendo en el otro verso. Se le quita todo y se le da un pequeño. Cuando dice, y entonces ¿qué pasa cuando dice que lo corta en pedazos? Bueno, empieza a utilizar para que otro se encargue sobre otra cosa y este sobre otra cosa. O sea que lo que hace es dividir el trabajo que este hombre tenía a cargo de todo él y pone a varios, ¿me entienden? En varias partes pone a diferentes para que ahora otros estén ministrando y no sea uno solo. A eso se refiere cortar en pedazos. O sea, va a dividir toda aquella responsabilidad que tenía sobre este hombre que se le confió mucho pero no actuó bien. Se va a dividir en varias personas y a él se le va a dar un pequeño trabajo con los hipócritas. O sea, va a ser como que denigrado, o como le diría, si no, sí, como humillado, ¿vale? Sí, como degradado. Lo degrada de una posición que tenía alta a una posición muy baja. Y aquí lo dice. Al final dice, le asignará un lugar, o sea que quiere decir que no es que lo va a matar, sino que le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. En un lugar de sufrimiento. Imagínense de estar administrando, lo pongan a estar trabajando como un esclavo, ya jalando cosas de madera, piedra, lo rebajan a otro. ¿Pero por qué? Por ser un siervo insensato que no supo valorar, trabajar, ser fiel, procurar hacer las cosas correctas. Hermanos, hay tiempo, aunque se está terminando ahorita, pero hay tiempo todavía de empezar a trabajar para que Dios nos ayude y nos bendiga, que nosotros también ayudemos a otros y que lo hagamos con amor, siendo siervos sensatos, para que así nuestro Señor se complazca, se alegre en que estamos haciendo buen uso de nuestro tiempo, nuestro dinero, las habilidades que Él nos ha prestado. Amén. Todo esto para ponerlo al servicio de nuestro Dios. Hoy en día, muy pocos están pensando en servir a otros. La mayoría están en sus cosas. Lo menos que quieren es que se les perturbe su diario vivir y sus planes. Pero que Dios ponga en nosotros, pidámosle, Señor, pon en mí ese deseo de servirte y ábreme las puertas, ábreme el deseo para honrarte y alabarte. Que el Señor nos bendiga.